Listo. ¿Ven mi pantalla, verdad? Correcto. Sí, sí. Vale. Perdonen ahí por el tiempo. Bueno, pues, como les decía, mucho gusto de volverlos a ver por acá. Hoy vamos a hablar de un tema también bastante importante. Es un poco más corto que el anterior que les tuve la oportunidad también de platicarles, que era S3. El tema de hoy es un poquito más corto, pero no es menos importante. Es también uno de los servicios que son la columna vertebral de AWS, como lo es EC2 o Elastic Cloud Computing. Am, para los que no me conocen, pues yo soy Alejandro Córdoba, soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en seguridad informática y 4 certificados ahí de AWS. Entonces, pues me da mucho placer poder platicar con ustedes y les vamos a tratar de que este tema sea lo más dinámico posible. Am, bueno, cloud computing es un tema un poquito mucho teórico y muchos de los tópicos son muy conceptuales. Así que es muy difícil plasmarlo en un diagrama o en un dibujo, entonces hay temas que vamos a tener que ver un poquito más de texto de lo normal, pero pues espero que puedan comprenderme y pues cualquier cosa me pueden, si tienen alguna pregunta, pues me dicen y con gusto. Como les decía, no es mucho, no es muy largo el tema, y si tú es un servicio muy simple, por así decirlo. Pero tiene muchas funcionalidades que AWS le ha agregado por lo mismo de que se requiere trabajar con alta disponibilidad y pues con un rendimiento súper excesivo. Entonces, Elastic Cloud Computing pues puede crecer mucho, así como S3 podía crecer de 1 mega a terabytes o petabytes de información de un minuto a otro, pues sí, tú puedes crear máquinas virtuales desde una hasta 1000 máquinas virtuales o 2000 hasta donde los límites de AWS lo permita. Y pues la mayoría de límites en AWS que son por cuenta son algo que se denomina soft limits, como límites suaves, lo que significa que pues si nosotros necesitáramos llegar más afuera de ese límite, podemos solicitárselo a AWS. Incluso en la consola de AWS hay un servicio que se llama Service Quota, que es donde están todos los límites de todos los servicios. Y pues ahí podemos solicitar un aumento. Entonces, por eso se le llama soft limit. Puede ser cambiado. Y pues algunos pocos servicios que tienen un límite establecido y no se puede cambiar, pero debido a la necesidad y pues a que el propósito de AWS está construido sobre el crecimiento y la alta disponibilidad, pues puede crecer y la mayoría puede expandirse mucho. Entonces, pues vamos a comenzar. Elastic Cloud Computing em, es un servicio simple, como les decía. Con este servicio nosotros podemos crear máquinas virtuales. Am, con estas máquinas virtuales, pues es como tener un Hyper-V o tener uno de esos tantos servicios que hay para poder crear máquinas virtuales. Podemos levantar las que nosotros requeramos. Tiene discos duros, podemos guardar información dentro de ellos. Podemos crear y aumentar la cantidad de EC2 de un momento a otro. Hay varias formas de hacerlo. Y me parece que muchos de esos temas también los van a ver en el tema de Elastic, Elastic Load Balancing. Entonces, bueno, esos temas los van a ver por allá, pero y si tú se basa en eso y pues muchos de los crecimientos que se tratan ahí se basan en cómo hacer para poder tener de 0 a 3 o 5 o 100 máquinas virtuales en un momento a otro, si el tráfico o dependiendo qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos analizando, si requerimos más CPU, más RAM, necesitamos poder manejar más tráfico dependiendo de esos diferentes dependiendo de esas diferentes métricas, pues poder aumentar o disminuir el número de máquinas virtuales. Entonces, también podemos también podemos denominarlo como una infraestructura como servicio. Entonces, esto lo que permite es poder manejarlo siempre del lado de AWS. Podemos levantar también firewalls, podemos levantar reglas de diferentes tipos. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos bloquear una IP, por ejemplo, de alguien que está haciendo alguna petición maliciosa. O si nosotros queremos levantar 100 EC2 al mismo tiempo y necesitamos que tenga cierta configuración o ciertos programas preinstalados, pues es muy difícil estar levantando una por una manualmente. Entonces podemos levantarlas, agregarles ese tipo de configuraciones o si tenemos una EC2 que ya está perfecta como lo necesitamos, pues poderle tomar una foto, un snapshot, se le llama en AWS un snapshot. Entonces podemos tomar ese snapshot y replicarla
todas las veces que querramos. Entonces, básicamente eso es Amazon EC2. Entonces, vamos a ver más adelante cómo podemos cambiar las diferentes, bueno, algunas de las diferentes features que tenemos en EC2, como por ejemplo el sistema operativo. Con EC2 podemos manejar casi cualquier sistema operativo que existe, desde cualquier Linux, Windows y macOS. Y de hecho, Amazon tiene su propia versión de Linux que se llama pues Amazon, Amazon Linux. Entonces, ese sistema operativo ya tiene varias funcionalidades de AWS colocadas, como por ejemplo el CLI, que es un programa por terminal donde podemos comunicarnos y hacer varios requests a la API de AWS. Podemos prácticamente desde la terminal levantar una EC2, bajarla, aumentarle el tamaño, aumentarle la RAM, aumentarle el CPU. Podemos eliminarla por completo, tomarle un snapshot, podemos hacer casi cualquier cosa y no solo con EC2, sino con cualquier servicio de AWS. Podemos levantar un storage, podemos levantar un Elastic Load Balancing, podemos cambiar reglas del firewall, podemos hacer casi cualquier cosa. Entonces, eh, entre otras cosas, también tiene un CloudWatt Agent, por ejemplo, ese sistema operativo. El CloudWatt Agent es un programa que se mantiene analizando el CPU, perdón, el EC2, se mantiene analizándolo y nos dice, por ejemplo, cuánta RAM tiene ese CPU en uso, entre otra información como qué programas tiene instalados y información un poquito más detallada del sistema operativo. Otra cosa que tiene EC2 es que podemos agregar tarjetas de red virtuales, obviamente. Am, Podemos, si nosotros, bueno, y si tú tienes una tarjeta virtual, nosotros queremos añadirle otra para conectarla a otra red, también es posible. Podemos añadirle varias tarjetas de red. Am, Podemos crear diferentes tipos de tarjeta de red. Si nosotros queremos manejar una cantidad inmensa de ancho de banda, pues podemos escalar a diferentes versiones de esta tarjeta de red, algunas más rápidas, enfocadas en en HPC, que es High Performance Computing, que en español vendría siendo como poder de cómputo alto, así como necesitamos una cantidad de, de uso de cómputo, de poder de cómputo bastante alto y para eso necesitamos manejar bastante tráfico, entonces podemos utilizar ese tipo de features acá. Además, la tarjeta de red también nos sirve para poder utilizar IPs públicas. Si nosotros quisiéramos asignarle IPs públicas a nuestra EC2 para conectarla con un backend o con un frontend, lo que necesitemos, también es posible. Y pues también tomando en cuenta que por cuenta Amazon permite tener hasta 5 public IP a nivel cuenta. Entonces ese es el límite de IPs públicas que tenemos por cuenta. Obviamente esto lo podemos, también es un soft limit, entonces podemos aumentarlo. Pero hay otras formas de poder manejar esto sin necesidad de acudir a las public IP, que pues como les decía, es un tema un poquito más de load balancing. También tenemos algo llamado security groups. Los security groups son como un firewall que rodea la EC2, funciona por fuera de la EC2. No es un firewall como un IP tables que nosotros nos metemos a la instancia y desde la instancia manejamos la terminal, sino que el security groups es un concepto un poquito más amplio, un poquito más fuera de la EC2. Podemos configurarlo desde la consola. Lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero tiene muchas features muy interesantes. Otra cosa importante es el EC2 User Data Script. El EC2 User Data Script es un script de Bash que nosotros podemos agregarle al momento de crear la EC2. Cuando creamos la EC2, nosotros le decimos, bueno, ejecuta este comando, estos comandos de Bash o ejecuta este script en .sh si fuera Linux. Y lo que hace es que la primera vez que se inicia el equipo, la primera vez que se crea y se inicia y se levanta, no es cada boteo, no es cada reinicio y que se enciende, sino la primera vez, el primer encendido de toda su vida de la EC2 va a ejecutar ese user data script. Entonces, eso es muy importante si nosotros queremos tener un sistema actualizado. Entonces, nosotros podemos agregarle el data script que automáticamente haga el sudo apt update, sudo apt upgrade o el DNF si fuera un Fedora o un Windows. Podemos decirle también que ejecute actualizaciones. Podemos decirle que descargue algún software nuestro, que jale un repositorio con un Git o con un Git clone o lo que nosotros querramos instalar paquetes. Cualquier cosa que nosotros necesitáramos que solo se ejecute una vez, para eso es el EC2 User Data Script. Entonces eso se puede agregar al momento de la creación de la consola, del EC2. Otro script que hay es el Bootstrap Script. Este se ejecuta, a diferencia del anterior, se ejecuta cada vez que se inicie la máquina. Entonces esta sí se va a ejecutar continuamente si la máquina la detenemos o se detiene sola por alguna automatización que tengamos. Este se puede
se ejecuta cada vez. Podemos utilizarlo si queremos tener algún programa actualizado, si estamos en desarrollo, por ejemplo, y queremos estar teniendo las últimas features del repositorio. Entonces nosotros podemos estar continuamente haciendo ese clon o ese pull cada vez que se levanta la máquina. Entonces ese es otro script muy importante. Y pues el aumento o las cosas que podemos estar cambiando de las ventajas de AWS obviamente es la dinamicidad. Entonces nosotros podemos estar escogiendo entre diferentes clases de cores, diferentes números de cores de CPU, RAM, storage. Hay varios tipos de storage también que lo vamos a ver más adelante, que es el EBS, el IFS y el Instance Store. Entonces, este es un poquito a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo. Y vamos a empezar entonces con qué tipos de clases de EC2 hay. En EC2 podemos tener diferentes tipos y diferentes utilidades que tiene cada tipo también. Por ejemplo, está el General Purpose, que pues como su nombre lo dice, es para un uso general. Si nosotros queremos, y también es de los que tienen el precio-rendimiento más justo, entonces tiene un balance ahí entre precio y rendimiento, y es el que normalmente se utiliza. Estos de General Purpose normalmente empiezan con la letra A, la letra T y la letra M. Entonces, estas son las versiones del General Purpose. Pues, el primero es para si nosotros queremos tener un sistema basado en ARM o en Tiny o un mainset, entonces podemos tener ese tipo de EC2 también. También hay un tipo de EC2 que empieza con la letra C, que se llama Compute Optimized, que lo que hace es tener más CPU. Entonces nosotros podemos escalar la CPU un poquito más dinámicamente y es cuando necesitamos tener un uso intenso del CPU, como lo que son bases de datos, por ejemplo. Entonces, si el General Purpose puede saltar, por ejemplo, 2 core y 4 gigas de RAM y la siguiente versión es 4 cores y 8 gigas de RAM, pues con este segundo, el Compute Optimizer, podemos manejar, por ejemplo, un core por ejemplo, podemos manejar 10 core y 2 gigas de RAM o 20 cores y 4 gigas de RAM, porque lo que nos interesa más es el CPU. También está el de memory. Podemos manejar la RAM, tener más dinamicidad de la RAM. Ese es igual que el anterior, solo que pues para la RAM podemos escalar 10 gigas de RAM y un core, o 20 gigas de RAM y 2 core, o 20 gigas de RAM y 4 cores. Tiene mucho más opciones en cuanto a aumentos de RAM. Y esto es muy utilizado también para cuando necesitamos tener high throughput, que es como una lectura y escritura muy alta en la base de datos. Entonces nosotros queremos tener una lectura muy alta, por ejemplo. Entonces mucho de los datos se tienen que estar manteniendo en la RAM para que sea mucho más veloz. Entonces eso hace que estas EC2 sean un poquito mejores en este caso. Y pues también tenemos el Accelerated Computing, que empieza con la letra P, la letra G, la letra F, que es más cuando necesitamos utilizar gráficos. Queremos renderizar vídeos, queremos manejar media, por ejemplo, video streaming, por ejemplo, también. Entonces necesitamos tener una alta carga, un alto poder en gráficas. Entonces, esa es la idea del Accelerated Computing. El Storage Optimized, este sirve para poder mantener un storage un poquito más dinámico también. Podemos manejar EC2s de gran cantidad de storage del tipo Instance Store, más adelante lo vamos a ver. Pero pues permite manejar mucho más mucho más data, mucho más storage y es un poco más rápido de lo que son los anteriores. Bueno, ¿y para qué podemos utilizar esto aparte de lo que ya mencioné? Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, si necesitamos manejar mucho caché, podemos utilizar la RAM. Si necesitamos manejar bases de datos relacionales, entonces necesitamos el de storage. Si queremos guardar bases de datos no relacionales, por ejemplo. Si tenemos un data warehouse, podemos utilizar el storage también. Y pues así cada uno tiene su utilidad. Y pues se identifican las EC2 storage, como lo podemos ver aquí arriba en la esquina arriba a la derecha. Las listas de storage se nombran o aparecen entre las opciones como una letra, un número y su tamaño, como por ejemplo el M5.2 X Large. El M es el tipo de instancia, que en este caso podemos ver que es la main, es un general purpose porque empieza con la letra M. El 5 significaría la generación. Amazon continuamente trata de estar haciendo mejoras en sus tipos de instancias, entonces cuando actualiza un hardware o hace una mejora que puede resultar en un break change, en algún cambio que rompa algo dentro de los sistemas o dentro de los software, entonces es una nueva generación. Entonces normalmente ahí siempre hay que tratar de apuntar a las generaciones más actuales. Y pues, por ejemplo, el M ya va por la versión 5. Y pues el tamaño que puede ser large, X large, 2X large, 4X large, 8X large, 16X large. No recuerdo bien hasta dónde llega, pero
Esto lo que indica es la cantidad de CPU y RAM que tienen. Por ejemplo, una Large puede tener 2 cores y 4 gigas de RAM. Una X Large tiene el doble, que serían 4 cores y 8 y 16, y así nos podemos ir. Entonces está el 4 X Large, etcétera. Entonces así es como se identifica normalmente una clase de instance store de EC2. Otra cosa importante son los security groups, que es lo que vimos anteriormente, son los firewall, el firewall que rodea la EC2. En la imagen de abajo podemos ver cómo es que es un borde que rodea la EC2, entonces se maneja por fuera. Eso lo que permite es poder hacer configuraciones del lado de la consola y no necesitamos entrar a la EC2 y hacer cambios. Entonces ya podemos dejar a un lado la IP tables o cualquier firewall que utilice Linux o Windows. Entonces el Security Groups es un firewall sobre EC2, permite controlar el tráfico desde dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pero solo permite reglas al agua. Esto significa que solo permite reglas de permitir. Entonces yo solo le puedo decir, permite la entrada de tal puerto, de tal IP, o permite la entrada de tal security group. Cualquier cosa que entre de ese security group, déjalo pasar. Podemos bloquear IP, podemos bloquear todo, por ejemplo, podemos solo decirle de todo lo que existe, solo permite que entre tráfico desde la IP pública X. Entonces, solo podemos tener reglas de entrada, pero por defecto, y si tú, estos security groups por defecto tienen en lo que es entrada de tráfico, por defecto está bloqueado y salida de tráfico por defecto está permitido. Entonces, eso significa que a la hora de solo levantar la EC2, ya va a tener su security group, eso se crea mientras se va creando el EC2, se le pone un nombre al security group y lo que hace por defecto es que nosotros podemos entrar a la terminal de la EC2 y automáticamente nos deja bajar actualizaciones, comunicarnos con internet porque el tráfico está saliendo de la EC2. Entonces nosotros salimos a algún servidor a solicitar algún repositorio o a solicitar alguna librería y entonces nos permite ese tipo de tráfico de salida. Y pues como sale el tráfico, el security group reconoce el origen y el destino y que ese tráfico salió de la EC2, entonces por ende permite entrarlo, permite el resultado de esa request automáticamente. Entonces, eso es algo muy importante tomarlo en cuenta. Am, Podemos hacer referencias a otras IPs, podemos hacer referencias a otros security groups, a otros servicios. También, por ejemplo, al Elastic Load Balancer también podemos hacer referencia a eso. Entonces le podemos decir que permita el tráfico del Elastic Load Balancer. ¿Qué podemos filtrar acá? Podemos filtrar por puerto, podemos filtrar por IP, por entrada y salida de tráfico, por security groups y por otros servicios, como les decía. También podemos asociar múltiples instancias, aunque nosotros tengamos un security group para una instancia, en este ejemplo, podemos tener varias EC2 dentro de este security group. Entonces, solo necesitamos manejar un security group para todas las instancias que querramos, por ejemplo, del mismo tipo. Si nosotros queremos manejar el backend en diferentes EC2, entonces solo es de crear un security group y manejar un solo firewall y pues con eso ya tenemos asegurada nuestra EC2. Los security groups, así como las EC2, también funcionan en base a región y por VPC. Entonces, si yo creo una instancia en una región del este de Estados Unidos, eso no significa que va a existir en la región oeste de Estados Unidos. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, igual con las EC2s. Y pues vive fuera del EC2, entonces no necesitamos entrar a la terminal y aunque entremos a la terminal y ejecutemos ahí comandos, no vamos a poder cambiar el security groups a menos que utilicemos el CLI de AWS. Am, entonces, esa es la parte de security groups. Ahora vamos a hablar de cómo nos podemos conectar a las EC2s. Hay técnicamente tres maneras, en realidad hay una cuarta, pero esa es para un certificado un poquito más adelante que se necesita saber esa, pero para efectos de este certificado tenemos tres maneras. Podemos acceder por PuTTY, entonces me imagino que alguno haya tenido la oportunidad de manejar PuTTY para podernos conectar a las sitios de AWS. Podemos entrar por PuTTY, nos descarga la llave pública, la llave privada y pues con eso podemos conectarnos. También por medio del Security Group nosotros podemos activar permitir tráfico del puerto 22, que el puerto 22 es el de SSH, entonces también desde nuestras computadoras con la terminal y SSH podemos conectarnos al usuario directamente y entramos de una vez a la terminal de EC2. Pero hay que tomar en cuenta que tiene que tener permitido el puerto 22 y en el caso de la IP, pues la IP de ustedes
o la IP o el rango de IPs también de la red desde donde quieren acceder. Hay un servicio llamado EC2 Instance Connect que nosotros literalmente entramos a la configuración de la consola, entramos al EC2, podemos ver sus detalles, hay una opción ahí que se llama EC2 Instance Connect para poder conectarnos. Esto lo que hace es levantar una pestaña nueva en el navegador y automáticamente, como ya estamos logueados con nuestra cuenta de AWS, pues podemos entrar de una vez a la terminal sin necesidad de tanta de estas cosas. Para este, pues también se requiere tener el puerto 22 activo. Entonces, son cositas importantes ahí. Bueno, ¿qué compras podemos hacer con EC2? Porque pues ya vimos que podemos tener diferentes clases de EC2, pero también podemos comprar de diferentes maneras las EC2. Hay diferentes tipos de EC2, por así decirlo, diferentes tipos de compras que nos permiten ahorrar costos dependiendo de las necesidades. Tenemos, por ejemplo, las instancias bajo demanda, que son las más comunes. Am, Nosotros no conocemos cuánto va a ser nuestro uso de la EC2. Puede ser que esté apagada 2, 3 días y que luego la necesitemos una semana seguida. O que nuestro tráfico es muy complicado de poder predecir. Entonces nosotros necesitamos algo que pueda escalar fácilmente. Entonces, para eso sirven las instancias bajo demanda. Es un poquito más caro, pero no tiene ningún contrato a largo plazo. Entonces, la compra es por lo que se usa. Si se usa 10 minutos, pues se cobra por esos 10 minutos. Y pues, si nosotros detenemos la instancia, pues automáticamente deja de cobrar. A menos que solamente cuando nosotros la tenemos encendida es cuando está cobrando. Pero pues no necesita ningún pago por adelantado, simplemente la usamos y a final de mes nos dice cuánto es que gastamos. Am, entonces tenemos también las instancias reservadas. Esto lo que nos permite es poder guardar costos. Nosotros podemos decirle a Amazon, bueno, yo voy a usar esta instancia por un año seguido. Entonces te puedo pagar cierta cantidad por adelantado, por ejemplo. Bueno, hay diferentes tipos de pagos también, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo puedo decirle a AWS, bueno, yo voy a usar durante un año seguido, yo te voy a pagar un año seguido y reservame esa instancia para mí y por hacer ese contrato a largo plazo, entonces nosotros podemos obtener más descuento que bajo demanda. Entonces tenemos hasta un 75% de ahorros en este caso. También tenemos las instancias reservadas programables, donde nosotros podemos decirle que queremos tener esta instancia de tal hora a tal hora durante el día y queremos que esté ese tiempo acá. Entonces nosotros siempre vamos a tener esa instancia a nuestra disposición durante este rango de tiempo y pues por ende tiene también un tipo de descuento. Creo que había una pregunta o unas preguntas. Sí, buenas noches. Disculpa una pregunta. Cuando se Dígame. reserva la instancia por un año y yo necesito escalarla, qué pasa con el precio? Va. Digamos que reservamos una instancia de 2 core y 4 gigas de RAM por un año. Yo tengo que usar yo puedo usar esa instancia durante ese año y si yo necesito, por ejemplo, aumentarle el tamaño o agregar otra instancia, nosotros podemos hacer una de dos, o reservar la segunda instancia o la escalamos y lo que hace es hacer una equivalencia de lo que estamos escalando. Si nosotros escalamos el doble, entonces el costo de ahorro va a ser a la mitad de la instancia, porque estamos escalándolo, estamos utilizando más de lo que reservamos, pero la reserva solo estaba por la mitad de capacidad, entonces la otra mitad se cobra por bajo demanda. Y eso funciona con cualquier reserva que se haga, ya sea de base de datos. Eh, si yo tengo, si yo hago esa reserva, pues yo puedo seguir escalando algunas cosas, pero siempre se cobra la equivalencia en la reserva y el resto bajo demanda. Pero siempre hay que tomar en cuenta que hay cosas que son configurables y cosas que no. Por ejemplo, yo puedo reservar una instancia de propósito general pero no puedo cambiarla. Si yo tengo esa reserva, no puedo cambiarla por una de storage, por ejemplo, de RAM. Entonces ahí ya no equivale la reserva y ya es como tener una nueva bajo demanda y pues esas son cositas que hay que tomar en cuenta. Y lo mismo funciona con bases de datos. Podemos escalar de tamaño, de cores, podemos escalar incluso el throughput, que es la entrada y la salida, la escritura, pero no podemos cambiar de familia de base de datos, igual que aquí de familia o de clase de sitio. Entonces, es cositas que son importantes de tomar en cuenta. Es bueno siempre leer la documentación antes de hacer esos cambios.
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿O no? Vale. Entonces, otro tipo de compra de EC2 son las Spot Instance. Estas vamos a ver un poquito más adelante a detalle en la siguiente slide, pero es el tipo de instancia más barato que podemos encontrar en AWS, hasta el 90% de descuento. Comparado con bajo demanda, es de los más ahorros. Si ustedes quieren ahorrarse en algún momento dinero, si es desarrollo, por ejemplo, es muy buena idea usar esto para desarrollo, porque son instancias que nosotros tal vez vamos a tener encendida un rato nada más, pero tiene sus desventajas y es que, por ejemplo, es una instancia muy efímera. Eso significa que nosotros podemos decirle, bueno, yo quiero pagar hasta $10 por hora, es un ejemplo, hasta $10 por hora de mi instancia. Y hay un mercado que se dedica a estar como que fuera una gráfica, bueno, la vamos a ver más adelante, pero vamos a ver por acá de una vez. Hay una gráfica, por ejemplo, del precio actual de la Spot Instant. Entonces la gente normalmente reserva una instancia y cuando no la usan o cuando ya no la necesitan, lo que hacen es venderla en este mercado de AWS. Entonces, como venden eso, ellos pueden venderla un poco más, ellos la dan un poco más barato, obviamente, porque quieren que ese poder de cómputo lo use alguien más y ellos puedan tener al menos algún tipo de descuento en su reserva. Entonces, por ejemplo, es un mercado que está cambiando de valor continuamente el precio por hora de la instancia. Y yo puedo decirle, bueno, en este ejemplo, yo quiero, lo más que yo voy a pagar es un 0,04 por $0,4 por el uso de la instancia, ya sea por minuto o por segundo, no sé bien a qué precio está acá, no recuerdo bien, pero digamos que fueran por minuto, lo máximo que puedo pagar es 0,04. Entonces, si el precio sube arriba del 0,04, yo pierdo la instancia automáticamente y ya no puedo usarla. Y cuando el precio está por debajo de mi máximo, entonces yo vuelvo a recuperar la instancia. Entonces, obviamente, por ese, por ese desconocimiento de cuándo voy a perder la instancia, no es una instancia para uso en producción. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Se usa mucho para manejar trabajos de Big Data, por ejemplo, que queremos estar analizando data, pero continuamente va a estar analizando data, pero no necesitamos que sea ya, no necesitamos, em, necesitamos bajar precios, no nos importa si se tarda más tiempo, o no nos importa perder la EC2 o el acceso a ella. Entonces podemos levantar una EC2 con los Bootstrap Script o con los User Data Script y decirle, bueno, cuando te inicies, eh, empieza a trabajar esto y empieza a trabajar esto y cuando se apaga, cuando perdemos el acceso a la EC2, pues deja de hacerlo y cuando el precio está por debajo de ese 0,04 o el precio que nosotros le digamos, pues volvemos a recuperar la EC2 y podemos empezar otra vez a correr los scripts para poder obtener la información de nuevo. Entonces, esas son las Spot Instance. Las Dedicated Host es literalmente un servidor físico que está en los data centers de AWS y pues nosotros podemos rentar por completo todo el host, todo el equipo de todo el servidor y pues obviamente esto es un poco más caro, pero podemos hacer también contratos para poder manejar diferentes años, pero nos permite acceder a más cosas de hardware del servidor. Entonces, nosotros podemos acceder un poco más al hardware del servidor desde nuestro software y eso nos permite manejar muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos una licencia de algún software muy específico, por ejemplo, un SQL, que la licencia es de 4 cores y 8 gigas de RAM y tiene que ser un servidor Windows con X características, con el procesador Xeon tal y tal. Entonces, como son especificaciones de hardware ya, nosotros podemos solicitar un dedicated host. Podemos decirle que queremos este tipo de procesador, este RAM y este CPU y pues ellos nos rentan el host completo. Y pues también tenemos las instancias dedicadas. Esta lo que hace es correr sobre un hardware, pero nosotros estamos reservando la capacidad de hardware. Entonces, nosotros podemos agarrar esa RAM, esos 4 gigas de RAM que estamos solicitando, pero esos 4 gigas de RAM nadie más va a acceder y solo nosotros podemos acceder. Eso no significa que si nosotros lo usamos bajo demanda, el RAM va a ser compartido ni nada de eso. Simplemente es que por cómo funciona AWS, la RAM, si no estoy usando yo mis 2 gigas de RAM, entonces esos 2 gigas de RAM los puede aprovechar otro equipo. Entonces nosotros a la hora de hacer una instancia dedicada, pues esos 4 gigas de RAM se nos quedan solo para nosotros, aunque no utilicemos los 4, aunque solo utilicemos uno, pero esos 4 gigas de RAM no van a ser usados en otro equipo, en otro rack o en otro server.
Entonces, esos son los 6 tipos más a tomar en cuenta. Y pues volviendo a la parte de Spot Instance, siempre hay que tomar en cuenta también estos precios que podemos estar perdiendo la instancia. Creo que hay unas preguntas, permítanme. Uy, creo que habían varias preguntas. ¿Cuál de las conexiones es más segura? La instance, de las tipos de conexiones de EC2, la más segura siempre va a ser EC2 Instance Connect, porque nosotros pues estamos accediendo desde la consola, pero SSH también es muy segura utilizarla. Siempre hay que tomar en cuenta que tenemos que utilizar HTTPS para poder comunicarnos y si nosotros queremos un poco más de seguridad, podemos utilizar una VPN por debajo, podemos ir en medio de una VPN. Hay muchas formas de hacer la seguridad, pero EC2 Instance Connect es la más fácil y también la más segura. Am, Algunos ejemplos de cuándo usar más RAM y CPU y viceversa. Bueno, si queremos usar más RAM, por ejemplo, podemos utilizarlo para caché. Si nosotros queremos tener un alto contenido en caché, como bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales requieren, bueno, están hechas para poder ser leídas a una alta velocidad y requieren una lectura muy grande. Entonces, en ese caso, la RAM es muy importante y no tanto el CPU, porque más que todo lo que va a hacer es ir a buscar información, guardarla en memoria y pues estarla sacando a quien las esté requiriendo. Y CPU, pues cuando necesitamos manejar escrituras de base de datos, la CPU es bastante importante, transformación de datos. Si queremos utilizar bases de datos relacionales, ahí también se utiliza mucho la CPU. Entonces, eso es un par de ejemplos. Y sí, PuTTY es para Windows, pero también se puede usar SSH, sí, también es así. Hay instancias estándar y convertibles, ajá. Cuando nosotros hacemos una reserva, nosotros podemos especificar si queremos reservar esta capacidad con esta CPU y con esta RAM y de esta clase, o también podemos hacerlo un poco más flexible y decirle que queremos crecer en RAM y en CPU, pero a la vez se nos niega la parte de familia. Entonces, eso es también muy tomarlo en cuenta. Y si necesitamos un downgrade, dice acá, a la instancia reservada, nosotros podemos hacer con la instancia reservada lo que querramos, subirla, bajarla, pero como nosotros ya hicimos un contrato a largo plazo, nosotros nos comprometemos a pagar ese total. Entonces, por ejemplo, dando números solo por decir, si nosotros a la instancia EC2 nos sale $1000 en todo el año, nosotros la reservamos porque la vamos a usar 24 horas al día, 7 días a la semana, durante todo un año seguido y al final son $1000 por todo eso. Entonces nosotros vamos a tener que pagar siempre $1000. Aún así usemos menos de eso o si usamos más, pues nos va a tocar pagar esos $1000 y el resto va a ser bajo demanda. Entonces eso también es algo importante. Y pues si tienes apagado la reserva y no la estás usando, pues igual como ya pagaste el contrato, lo que hace Amazon es que esos $1000 te dice, bueno, la vas a reservar por un año, entonces te cobro $1000 por todo ese año y te lo divido en 12 pagos, por ejemplo. Hay varias formas de hacer el pago, hay pagos por adelantado, que eso lo vamos a ver más adelante, pero si aunque uno baje la capacidad, igual siempre va a cobrar todo entero porque se está haciendo un contrato a largo plazo y tampoco se puede cancelar. Lo que podemos hacer es vender como el sobrante de nuestra instancia o de nuestro poder de cómputo en el market de Spot Instance, pero pues lo que vamos a recibir es una nada, ya vieron los precios, es una nada comparado con lo que estamos pagando, pero puede ser una ayuda. Las instancias dedicadas quieren decir que el hardware de ese rack solo la estamos usando nosotros y el host es cuando estamos en un mismo rack, pero compartimos cómputo con otros usuarios. Las instancias dedicadas es más que estamos usando el hardware, pero solo a nivel CPU y RAM. En cambio, cuando estamos usando un host, nosotros tenemos todo el servidor para nosotros. Literalmente, hasta el procesador, podemos decirle hasta qué marca de procesador queremos, qué tipo de procesador. Eso es muy importante para algunas licencias muy específicas que te dicen hasta qué tipo de RAM, qué tipo de CPU, qué modelo de CPU, de qué año y de cuántos cores, y son las licencias muy específicas, y normalmente así son las licencias de bases de datos, por ejemplo, de sistemas de servidores, y de algunos otros software como cuál, no se me viene ninguna a la mente ahorita. Bueno, no se me ocurre ninguna ahorita, pero sí la mayoría de software que son empresariales grandes requieren ese tipo de licencias. Bueno, ya no hay más preguntas, entonces vamos a continuar acá por donde nos habíamos quedado. Bueno, ¿cómo se maneja el Spot Instance dentro de AWS? Va. Nosotros
cuando hacemos una solicitud de una spot instance, sucede algo. Nosotros podemos configurar algunas opciones, como por ejemplo el precio máximo. Por ejemplo, yo quiero pagar solo 0.04 dólares por minuto de uso. Se puede, yo lo coloco. También puedo decirle cuántas instancias yo desearía tener. Entonces yo puedo decirle, bueno, si hay disponible, yo quiero hasta 5 instancias con ese precio, con ese máximo de precio. Entonces, si existe en el mercado esa oferta, entonces a mí me dan las 5 instancias cuando el precio está por debajo de lo que yo estoy dispuesto a pagar, y pues me dan las instancias que haya. Entonces, si no hay las suficientes instancias o si el precio está por encima, pues se me van quitando todas esas. Y también podemos especificar el launch. El launch es como el lanzamiento. Podemos especificar el tipo de instancia, de cuántos cores, de cuánta RAM, su familia y pues toda la información que vimos anteriormente sobre las EC2. Entonces ahí podemos especificar todo eso. También podemos hacer el tipo de request, el tipo de solicitud. Hay dos tipos de solicitud, la de one time y la de persistent. La de, la de one time lo que quiere decir es que yo voy a solicitar una instancia spot, y cuando el precio esté por debajo y yo pierda esa instancia, no vuelvo a tener la instancia. O sea, yo solo va a ser de un rato y hasta que tenga el precio a mi favor, y cuando no, pues ya no se me solicita ninguna otra, ya no se vuelve a levantar otra spot instance. Y la de persistent es lo contrario. Si yo pierdo la instancia porque estoy por debajo del precio, lo que va a hacer es que perdón, si yo pierdo la instancia porque está sobre el precio que yo estoy dispuesto a pagar, entonces, y luego vuelve a estar por debajo del precio, entonces yo vuelvo a recuperar la instancia y está continuamente lanzando y verificando el precio, y cuando está por debajo me vuelve a dar la instancia, si está por arriba la vuelvo a perder, si vuelve a bajar automáticamente me vuelve a dar la instancia, y pues esa es la persistencia, siempre se mantiene dando vueltas en ese ciclo. Y pues yo puedo también manejar las validaciones. Yo puedo decirle, bueno, de esta fecha a esta fecha, manejarlo persistente. Yo quiero esta instancia durante este tiempo y solo durante este tiempo. Si se pasa ese tiempo, pues ya no me sigas dando más spots. O si se pasa ese tiempo, ya no me sigas buscando, porque no voy a encontrar ese tipo de request de one time, porque no está por el precio la instancia. Entonces, yo creo una request, como podemos ver en la gráfica, yo creo una request, la configuro, se lanza la instancia en el launch instance. Si se detiene, si se detiene porque la instancia se pierde por el valor, porque está por encima de lo que yo estoy dispuesto a pagar, entonces se detiene y espera hasta que el precio esté por debajo de nuevo y la vuelve a lanzar. Y si yo interrumpo la instancia, es lo mismo. Media vez sea persistente, esta va de lanzar y va a apagarse, encenderse esa misma instancia o la cantidad de instancias que yo le haya dicho. Entonces, esto suele suceder que a veces hacemos una request instance y la dejamos persistente, y nosotros solo la necesitamos una vez, y al final de mes nos venimos a dar cuenta que tuvimos la instancia prácticamente todo el tiempo, porque el precio lo pusimos un poquito alto para poder tener esa instancia, y se estuvo ejecutando durante todo el mes, y pues nosotros va a eliminarla y vuelve a aparecer la instancia, y la estamos deteniendo y vuelve a aparecer la instancia. Entonces eso es un error que suele suceder, y pues hay que tomar en cuenta ese tipo de request de spot. Y pues si es de una sola vez, entonces se interrumpe la instancia y ya estuvo, no vuelve a suceder. Entonces, este es un pequeño diagramita de cómo va funcionando. Em, otro tipo otra forma de lanzar instancias es por el spot fleet. Esto lo que hace es juntar lo bueno de bajo demanda y spot. Entonces, yo le puedo decir, bueno, yo quiero que tengas al menos 10 instancias spot. Perdón, yo quiero que mantengas al menos 10 instancias. Si todas pueden ser spot, genial. Pero si no, entonces las que no puedan ser spot, dámelas bajo demanda. Entonces, esta es una de las mejores formas de ahorrar dinero. En producción tal vez no está muy recomendado. Podemos decirle, por ejemplo, al menos 5 instancias que sean bajo demanda y las demás que sean spot. También podemos hacer eso. Entonces, es una buena forma de ahorrar dinero, para que no salga muy alta la factura. Y pues podemos también configurarlo, podemos tener los precios más bajos, es una buena estrategia para poder para poder colocar instancias. Podemos también maximizar podemos bajar también mucho los costos por esta estrategia, y podemos tener diferentes formas de lanzamiento, podemos tener diferentes fleets de dónde tomar. Hay varios tipos de fleets, como los basados en RAM, en CPU, en gráfica, para videos. Entonces, pues podemos tener diferentes tipos de fleet.
Entonces, esta es una de las mejores estrategias. Y en algún momento les dice, no me dan, en las preguntas les dice, no me preocupa perder instancias, pero que al menos algunas sean bajo demanda, pues Spotfleet es la mejor opción, sobre todo si es de ahorrar costos. Bueno, cuando tenemos una instancia EC2 y nosotros queremos manejar otra salida de red, por ejemplo, queremos agregarle otra tarjeta de red, nosotros podemos hacerlo. Y esa funcionalidad se llama Elastic Network Interface o ENI, como se conoce normalmente en AWS. Entonces nosotros podemos crear una ENI y asociarla a la EC2 para que automáticamente nosotros nos metemos a la EC2 y le damos un ifconfig si es Linux y pues ya me despliega todas las redes que tiene y ahí me va a aparecer una ENI. Esta ENI, cada una tiene su propio security group y tiene su propia IP privada. Entonces, esto implica que nosotros podemos manejar la seguridad a nivel ENI y no necesitamos manejarlo a nivel EC2. Entonces, si nosotros queremos que por esta IP se conecte solo el equipo de contabilidad y por esta otra IP se conecte solo el equipo de marketing, por ejemplo, entonces nosotros podemos configurar eso en el security group. Además, hay una funcionalidad de Elastic IP. Elastic IP es una IP pública que nos da AWS. Entonces nosotros podemos crear una IP pública y asociarla a la ENI para que podamos también acceder a ella por medio de Elastic IP. Entonces, esa es otra cosa muy importante. También hay diferentes tipos de ENI. Lo vamos a ver más adelante para alto performance, para cuando necesitamos mucho poder de cómputo, si necesitamos muchas escrituras y lecturas, etcétera. Pero también tomar en cuenta que podemos utilizar esto. Otra features que tiene EC2 es el Hibernate. Esto es pues hibernar. Como nosotros podemos hibernar la computadora, también podemos hibernar la EC2. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros detenemos la in situ es como que se apagara y se encendiera cuando la volvemos a iniciar. Entonces eso significa que si yo tenía datos en la RAM, pues yo las voy a perder porque estoy apagando y encendiendo la máquina. Entonces, con Hibernate nosotros podemos hibernarla. Cuando uno hiberna una computadora, lo que sucede es que todo el estado de la computadora, los programas que teníamos abiertos, los blocs de notas que teníamos con texto o cualquier programa, lo que hace es jalar todo ese estado de la computadora y la guarda en disco. Y cuando nosotros iniciamos la máquina de nuevo, va a buscar ese estado y la recupera. Y por eso es que cuando nosotros hibernamos y la encendemos, pues nos muestra todas las aplicaciones abiertas que teníamos y con los textos y no se pierde nada. Entonces nosotros podemos hibernarla. Hibernarla se permite preservar la memoria de RAM, hace que la computadora inicie mucho más rápido porque ya tiene el estado guardado. Nos permite tener la computadora encendida durante mucho tiempo porque nosotros estamos siempre teniendo la RAM ahí, entonces nos permite mantenerla encendida mucho tiempo, podemos hibernarla si no la necesitamos, eso también no incluye en costos. Cuando una instancia está en hibernación, no es como que estuviera apagada, no se está cobrando, pero solo puede estar en hibernación hasta 60 días y solo sirve para instancias bajo demanda, en reserva y las spot instance. Entonces, eso es también bastante, bastante importante. Además, hay un tipo de instancia que se llama metal, que es unas instancias muchísimo enormes, enormes, enormes. Estamos hablando de docenas de cores y RAM, que son enormes, pero para ese tipo de instancias no está permitido también el Hibernate, porque son unas cantidades monstruosas de RAM que tienen ese tamaño de instancia. Am, bueno, hablando de cómo podemos guardar o cómo podemos levantar institutos, también podemos nosotros escoger cómo levantarla a nivel físico o de hardware o de servidores dentro de los data centers de AWS. Normalmente, si nosotros necesitamos una alta conexión de red, si nosotros necesitamos, por ejemplo, tener 10 instancias, pero nosotros necesitamos que las 10 instancias se comuniquen lo más rápido posible, entre ellas, lo que hacemos en nuestro caso, si fuera un on-premise, nosotros lo que hacemos es conectar las EC2 a un cable de red, las dos cerca, y con eso tenemos una hiper alta velocidad, porque si nosotros conectamos, por ejemplo, una EC2 en un país y otra EC2 en otro país o con departamentos de diferencia, pues eso ya es una latencia que hay veces que necesitamos una super red, una red muchísimo más alta. Entonces, AWS nos permite poder decidir cómo vamos a colocar nuestras institutos en sus diferentes servidores. Eso se llama Placement Group. Por ejemplo, el Cluster Placement Group lo que hace es colocar las instancias dentro del mismo rack de servidores.
Entonces están súper cerca y nos permite un movimiento de red muchísimo más grande. Pero al tenerlas todas en el mismo rack, si en AWS fallara ese rack, pues nosotros perdemos todas nuestras instancias. Y pues volverlas a levantar requiere otro trabajo y pues necesitamos ya planear una estrategia de recuperación antidesastres y etcétera, etcétera. Pero pues tiene ese defecto que si se cae el rack o se arruina un hardware, pues se pierden todas las instancias y pues tenemos un problema grave ahí. Además de eso, también tenemos un Spread Placement Group. El spread, como su nombre lo dice, está como disperso. Entonces, nosotros podemos dispersar nuestras EC2 en diferentes hardware, en diferentes zonas de disponibilidad. Por ejemplo, lo podemos ver aquí abajo. Tenemos una instancia en el hardware 1 dentro de la misma zona de disponibilidad, otra instancia en otra zona de disponibilidad y pues podemos manejarlo así, desplegarlas en otros hardwares, pero en diferentes zonas de disponibilidad. Esto nos permite que tal vez no es tan rápido como tenerlos en el mismo rack, pero igual es mucho, mucho, muy rápido. Y al tenerlas en diferentes zonas de disponibilidad, si se arruina el rack en una de las zonas, pues tenemos las otras dos arriba, entonces no perdemos disponibilidad. Y pues la última es la de Partition Placement Group. Lo que hace esto es dividir dentro de la misma zona de disponibilidad, dentro de diferentes hardwares, nuestras EC2. Entonces particiona las EC2 en diferentes hardware, en diferentes rack dentro de la misma EC2, perdón, dentro de la misma zona de disponibilidad. Y pues con eso también nos ahorramos mucho trabajo si se cayera un rack, pues tenemos otros hardware donde podamos seguir teniendo nuestras EC2, pero si se cayera la zona de disponibilidad, pues también tenemos el problema de que perdemos todas las instancias. Entonces, hay veces que necesitamos esta alta velocidad de networking, pero am, a veces la necesitamos. Creo que hay una pregunta así. ¿Qué tal? Una consulta con esta arquitectura del Spread Placement Group. ¿Qué va frente a enfrente a estos clusters? Digamos, tenemos distribuir nuestros servidores en tres zonas. ¿Enfrente va un ELB o cómo es de que se interconectan? ¿Cómo es que se hace el Mm, balanceo ahí de la carga? ¿Cómo se hace el balanceo de carga? Fíjate que, bueno, creo que no entendí bien tu pregunta. ¿Te referís a la hora de desplegarlo en diferentes zonas de disponibilidad? ¿Cómo sabes el Elastic Load Balancer, dónde ir a meter las instancias? ¿Algo así? Digamos, digamos que cada EC2 tiene una instancia, ¿verdad? De una misma aplicación. Ujú. Entonces, yo quiero acceder a esa aplicación que va enfrente, que interconecta estas, pues me imagino que debe haber un balanceador de cargas que cada vez que yo haga una petición va a decir, bueno, te vas a esta zona, o te vas a esta zona, o te vas a esta zona. Ah, sí, ¿Qué- sí. Sí, hay dos formas de hacer eso. Una es el Elastic Load Balancing y la otra se llama, creo que la vamos a ver más adelante, pero no me acuerdo el nombre. Creo que es Scaling, políticas de escalamiento. No recuerdo bien, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso lo que hace es, bueno, tiene un algoritmo de ubicación que si no mal recuerdo es el algoritmo de round robin, creo yo. No recuerdo bien el nombre, pero lo que hace es, bueno, yo voy a desplegar 10 instancias dentro de tres zonas de disponibilidad. Entonces, bueno, voy a levantar la primera, agarro la primera que esté porque en ninguna hay ninguna instancia y la pongo ahí. Empieza a levantar la segunda y dice, bueno, ya hay una en la primera zona de disponibilidad y están vacías las otras dos, entonces lo mejor es meterla en donde no hay. Entonces mete en la segunda zona de disponibilidad. Y va con la tercera y lo mete en la tercera zona de disponibilidad y así se va de una en una. Hay muchas estrategias también. AWS te permite escoger cuál algoritmo de ubicación quieres utilizarlo, pero el más común es el round robin, pero no tengo ahorita a la mano cuáles son los otros algoritmos. Pero eso es de buscarlo en la documentación de AWS, lo platico un poquito mejor. Pero sí, lo hace mediante los security groups, perdón, mediante el Elastic Load Balancing y mediante esta otra política de escalamiento, que no recuerdo bien el nombre. Pero son esas dos formas. La diferencia es que el Elastic Load Balancing funciona por delante de Internet, tiene una comunicación directa con Internet, entonces es público el Elastic Load Balancing. Entonces el Elastic Load Balancing te permite estar monitoreando las EC2 y te dice, bueno, esta EC2 por alguna razón falló, entonces como falló, yo la apago y levanto otra. Entonces, como levanta otra, ya sabe en qué zona de disponibilidad
hay menos instancias y ahí es donde va a meter la otra instancia. Mientras que la de escalado, la otra de escalado lo que hace es funcionar por interno. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero tener 10 instancias y cuando se apague una me la levantas, pero no tengo comunicación con internet. Entonces, aparte de que tiene otros tipos de estrategia, podemos manejar alarmas, por ejemplo, en esta segunda, puedo decirle yo, bueno, crece en base al CPU. Si el promedio de uso de CPU entre todas las EC2 es mayor al 80%, levántame otra, y estáme levantando otra, y seguir monitoreando ese CPU que se mantenga por debajo del 80%. O lo mismo con RAM, o lo mismo con tráfico, con cantidad de requests. Entonces nosotros podemos manejar todo eso, podemos escalarlo como nosotros querramos, pero sí lo hace de esas dos maneras. De esas dos maneras existen de Inisitu para hacerlo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, ahí nos está diciendo Eric, es Autoscaling Group, sí, Autoscaling Group, justamente. Ese es el nombre de las políticas de escalado. Hola, Sí, sí, si me permites hacer una acotación, ajá. cuando hablamos de los Elastic Load Balancer tenemos dos tipos. Uno es Internet Facing, que es el que nos permite accederlo desde Internet, y tenemos otro tipo que se llama Internal, que este nos funciona para consumirlo dentro de la VPC exclusivamente o desde otra VPC mediante algún tipo de conexión, por ejemplo, BCP Peering. Sí, Solo sí, para hacer esa acotación. sí, sí. Gracias. No hay problema, gracias ahí por tu observación. Sí, podemos manejarlo también dentro de la VPC. También podemos interconectar varios Elastic Load Balancing y podemos manejar, distribuir el tráfico, que todo el tráfico, por ejemplo, lo reciba un Elastic Load Balancing que esté por internet y que hayan otros dos Elastic Load Balancings por debajo de una red interna, por ejemplo, y que divida el tráfico a la mitad, por ejemplo. Entonces, podemos hacer varias cosas y pues la diferencia clave ahí es que Autoscaling Group es un poquito más customizable en cómo ir creciendo y no maneja bueno, hay una opción que se llama Health Checks en Elastic Load Balancing, donde está monitoreando por medio de una request o por medio de varias métricas que nosotros le podamos decir y podemos estar monitoreando eso siempre para poder saber si una instancia se cae o no, pero los Autoscaling Groups es un poquito más personalizable en ese caso y pues Elastic Load Balancing por debajo está usando Autoscaling Group también. Entonces también hay que tomarlo en cuenta para, para esta parte de las visitas. No sé si hay alguna otra pregunta o observación. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. En ese caso, cuando hay varias instancias en distintas zonas de disponibilidad, aparte de la cantidad de ocupación que tengan ciertas instancias que están en distintas zonas de disponibilidad, no tiene que ver la ubicación de quien está haciendo la petición. Es decir, si una zona de disponibilidad está más cerca del que está haciendo la petición, el load balancer no lo envía a la zona de disponibilidad que esté más cercana. Ah, ya. Fíjate que. Uy, esa parte no la recuerdo. Pero me Yo parece podría que. aportar tal vez Ajá. esa funcionalidad la puede ofrecer Route 53 mediante, se llama geolocalización si no mal recuerdo, pero lo hace a través de este servicio Route 53 que es una especie de servidor DNS que tenemos en AWS. El Application Load Balancer como tal no puede hacer esa funcionalidad. Sí, 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 yo no recuerdo que si tú lo puedas hacer, pero sí, Route 53, como decís, sí lo hace, incluso dependiendo del tipo de recursos que tengas. Por ejemplo, si es recurso estático, lo mejor es utilizar un CloudFront y el CloudFront también te maneja por medio de geolocalización y hay otras opciones también, pero también te puede manejar eso y te va a la zona H de AWS, que son un montón de servidores así de caché alrededor del mundo que siempre te llega al crowdfund más cercano. Entonces también si es contenido estático, se puede ir por ahí. Si es contenido dinámico, como decían por ahí, pues podemos utilizar ROT 53, no vi el nombre, lo siento. Pero podemos usar ROT 53 también. Entonces hay varias técnicas que podemos utilizar para esos casos. No sé si hay alguna otra pregunta. O sea, el Elastic Load Balancer expuesto a Internet tiene WAF activado por defecto. Fíjate que no. Por defecto no, pero el WAF podemos activarlo y meterlo sobre los balancer. También puedo meter otros servicios como Shield, que es también de seguridad.
Y hay otras medidas de seguridad también. Por ejemplo, si queremos poner un CloudFront enfrente de una S3, podemos permitir el tráfico solo de CloudFront y S3, por ejemplo. Pero el Elastic Load Balancer por sí solo no tiene un WAF activado. Bueno, vamos a continuar si no hay otra pregunta. Bueno, hablando de las ENIs, como les decía anteriormente, tenemos varios tipos de ENIs, como las de HPC, que son las de High Performance Computing. Si nosotros queremos manejar una cantidad grande de datos, si aún teniendo las instancias dentro del mismo rack, nosotros queremos aún más velocidad de red, hay dos tipos de, de tarjetas de red o de ENIs que podemos utilizar. La primera es la EC2 en Chase Networking. Esta lo que hace es como agregarnos una tarjeta de red que puede escalar hasta 100 gigabytes por segundo. Pues permite esa comunicación entre los mismos sitios de hasta 100 gigabits. Y hay una variable que es la Intel 825299VF, que el nombre puede ser un poquito complicado, pero si en el examen viene algo legacy o algo sobre VF, pues ese es Intel. Siempre va a ser esa la respuesta. Puede escalar hasta 10 gigabits por segundo, que es como tener un puerto de 10 gigabits dentro de nuestras computadoras. Creo que, por ejemplo, las MacBooks ya le traen un puerto de 10 gigabits por segundo. Pero pues teniendo las instancias entre diferentes zonas de disponibilidad, pues los puede separar muchos kilómetros. Y en ese caso, pues un Elastic Network, un ENI puede ser bastante efectivo, o un Intel UVF si lo requiriéramos. Y si aún así nosotros necesitáramos otro poco más de performance, otro poco más de alto poder de cómputo, de alto rendimiento de cómputo, nosotros podemos usar el EFA, que es este tercero que podemos ver acá. Este solo funciona con Linux y pues es para comunicación entre diferentes sitios también. Entonces, si nosotros queremos la mayor alta tasa de performance para computing o para tráfico, nosotros tenemos que tener las sitios en clúster y con un EFA si es Linux, o si no tenemos Linux y tiene que ser Windows, pues tiene que ser un ENA. Entonces, para, para saber esa parte también. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo funciona el storage en EC2. El primer storage que podemos encontrar en las EC2 son las instance storage. Cuando levantamos una máquina, hay un almacenamiento donde obviamente se instala el sistema operativo, instalamos algunos paquetes y esa memoria se llama instance storage. Em, Nosotros podemos tener un alto rendimiento con este tipo de memoria porque obviamente es donde está instalado el sistema operativo. Entonces es bastante rápido, es lo más rápido que se puede encontrar, pero cuando nosotros detenemos la instancia, esta memoria se pierde. Entonces nosotros podemos guardar en ese caché los datos que querramos, pero va a ser efímero. Entonces nosotros podemos tener buffer, podemos tener contenidos temporales. Si queremos manejar un poco de data que necesitamos manejarlo en RAM, por ejemplo, pues se va a perder cuando nosotros apagamos la máquina, y pues la replicación y backups de esa data es responsabilidad nuestra. Entonces, para tomarlo en cuenta, nosotros tenemos que hacer esos snapshots y esos backups, ya que AWS nos hace responsable. Entonces, podemos decirle que es como la RAM que está dentro de la computadora, pero va un poco más allá, es como el disco duro donde se instala. Nosotros podemos instalar programas y a la hora de apagar la computadora y encenderla no significa que los programas se pierden o hay que volver a levantar todo. Simplemente los datos que guardamos ahí en RAM no se van a recuperar. Entonces, este es el primero, es el más básico. Luego vamos con los CVS. Estos CVS es como un disco duro, podemos verlo como una USB que nosotros conectamos a la instancia. Es obviamente un poco más rápido, es como tener un disco duro en la computadora, un disco duro externo o algo así parecido. Pero la diferencia es que esta es una unidad de red. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos crear una IBS, asociarla a una EC2, y si nosotros ya no la necesitamos en esa instancia, nosotros podemos desasociarla y asociarla a otra, porque como funciona con red, solo es de asociar y desasociar ese IBS. Entonces nosotros podemos adjuntarlas a las instancias que querramos, pero solo una a la vez. Entonces no podemos tener varias instancias a la misma IBS asociada, solo nos permite una EC2, excepto en una opción que son las IOs, las CVS de I/O, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como es un disco duro externo, nosotros podemos guardar datos ahí, y aunque nosotros terminemos la instancia, podemos volver y la volvamos a levantar. Aunque nosotros la detengamos y la volvamos a levantar, pues vamos a tener la data ahí como la dejamos. Solo podemos montarla en una instancia, está vinculada a una IC. Para poder comunicarse con la instancia,
tiene poca latencia, no tiene tanta latencia como en otros casos, pero siempre va a haber alguna latencia más que en la instance storage. Entonces, como les decía, se puede mover el volumen de una unidad a otra y también podemos crear snapshot de este EBS. Si nosotros necesitáramos levantar otro EBS con la misma data, pues podemos crear un snapshot del EBS y levantar otro EBS en base a ese snapshot que tomamos. Y la capacidad de los EBS se mide en espacio de almacenamiento y en operaciones de escritura y lectura por segundo. Esa es la forma en la que las medimos. O IOPs, como se llama también. ¿Qué features tiene EBS? Bueno, nosotros podemos tener dos opciones que nosotros le colocamos al IBS cuando la creamos, que es lo que hace es controlar cómo se va a comportar esa IBS cuando se elimina una instancia. No es detenerla, sino eliminarla por completo. Entonces hay dos opciones. Nosotros podemos decirle que la IBS se elimine junto con la instancia. Si yo elimino esa instancia y tiene asociada esa IBS y esa opción está true, yo elimino la instancia y se va la IBS con ella. Entonces nosotros perdemos las dos cosas. Y además está la opción de deshabilitarla. Entonces, si eso está en false, entonces yo elimino la instancia, pero la IBS no se va a ir con ella, se queda conmigo. Yo puedo seguirla teniendo ahí y asociarla a otra EC2. ¿En qué caso sucede esto? Cuando yo tengo una instancia y creo la instancia y le asocio una IBS y yo le digo que se instale el sistema dentro de esa IBS o mi software dentro de esa IBS, entonces esa unidad se convierte en una unidad de boteo. Entonces esa unidad de boteo por defecto está habilitada la opción. Entonces, si yo tengo solo una IBS cuando creé la instancia, entonces esa unidad se convierte en una unidad de boteo. Y cuando yo elimine la instancia, se elimina también el IBS. En cambio, si yo tengo una unidad de boteo con la EC2 que ya es boteable y yo le añado otras IBS, las otras IBS ya van a tener por defecto esa opción desactivada. Entonces, eso es bastante interesante también. Hay veces que nosotros eliminamos la instancia y perdemos la IBS y no sabemos por qué. Probablemente era una unidad de boteo y nosotros no le pusimos false a esa opción. Por defecto, si es boteo, pues se va con toda la instancia y si no es boteo, entonces se queda. Y pues la opción es true o false. Si está habilitado, se va y si está deshabilitado, pues nos quedamos con la instancia. También podemos tomar snapshot de las IBS. No necesitamos desasociar la IBS de la instancia para poder tomar la snapshot. No es necesario, pero a veces se recomienda porque puede ser que haya una pérdida de datos en algunas ocasiones porque está escribiendo en la IBS justo cuando estamos tomando la snapshot. Entonces hay veces que puede ser que la información que queríamos no está del todo completa. Entonces hay que hay que ver eso también. Y pues eso, tomando una snapshot, nosotros tomamos la snapshot de la IBS y podemos copiarlo en diferentes zonas y en diferentes regiones también, para poder tener esa IBS en en diferentes lugares. Además, cuando tenemos una instancia de EC2, podemos tomar un snapshot de esa instancia y esa es como una imagen ISO, que en AWS se llama AMI. Entonces nosotros podemos tomar la copia de esa instancia. Nosotros podemos levantar una instancia, instalarle todos los programas que nosotros requeríamos, clonar el repositorio, instalar el programa, actualizaciones, cualquier configuración de la instancia que nosotros querramos. Y cuando tengamos lista esa instancia que nosotros vamos a necesitar muchas veces, pues podemos tomar esa AMI, esa imagen personalizada, y pues se guarda en nuestra consola, en nuestra cuenta. Y pues nada, solo levantar otra EC2 y decimos que utilice esta AMI y con eso ya levantamos la instancia, ya tiene todo lo como estaba la otra EC2 cuando tomamos la AMI. Entonces nosotros podemos hacer esas imágenes, podemos replicarlas, podemos copiarlas entre ICs, entre regiones y podemos levantarla en diferentes regiones esa misma instancia y se hace mediante estas imágenes. Además, como les decía antes, tenemos un tipo de IBS que puede asociarse a varias instancias, que esta es la única, que son las de tipo IO, que son, IO significa IOPs, que son ese tipo de instancias hechas para alto rendimiento en escritura y lectura, para varias entradas de escritura y lectura por segundo, y hay dos generaciones, la primera y la segunda. Entonces, esta familia de IBS también puede asociarse a varias instancias, es la única. Además de que las únicas CVS que pueden ser utilizadas como boot son las de propósito general y estas de IO. Son las únicas que pueden utilizarse como boots. Las otras no pueden utilizarse. Am, pues me parece que por aquí estamos completos. Vamos a ir ahora a los tipos de volúmenes, que es lo que les platicaba antes. Tenemos
prácticamente dos tipos, unas basadas en discos duros sólidos y otras basadas en discos duros mecánicos, podemos decirlo así. Es una forma de verlo en cuanto a velocidades. Las de propósito general y las de I/O son las que están basadas en un disco duro sólido, por ende son mucho más rápidos. Y pues las que son ST y SC están basadas en discos duros mecánicos. Es un poco más barato, pero es un poco más lento acceder a ellas, y requiere pues un poquito de tiempo y tiene mucha más latencia. Entonces, como les decía anteriormente, pues solo las de propósito general y solo las de I/O pueden ser usados como boot. Bueno, otro tipo de volumen, otro tipo de volumen que podemos crear dentro de EBS, perdón, para las EC2 son las EFS. Estas son unos volúmenes de red. Esto lo que significa es que es como crear una unidad que va a ser de almacenamiento que puede ser accedido desde diferentes instancias. Hay algunos servidores que son de almacenamiento que se pueden comprar y tener en la casa o en algún lugar y podemos conectar diferentes máquinas por medio de red. Podemos conectarlas a esos mini servidores y con eso podemos guardar películas o videos o lo que queramos. Y pues IFS tiene esa utilidad. Es un, es un storage que podemos acceder por medio de red a las instancias. Puede ser montado en un montón de instancias a la vez. Podemos tener varias instancias que tengan montado este IFS. em, y también tiene la particularidad de que funcione en varias IC. Entonces, yo puedo tener un solo IFS por región y que varias instancias en diferentes zonas de disponibilidad puedan acceder a este IFS. Entonces eso nos ayuda mucho a tener un storage unificado, uno solo, donde nosotros queramos guardar algún tipo de información que queremos que todas las instancias o varias instancias accedan a él. Entonces, en ese caso, IFS es la mejor opción. Su tamaño aumenta hasta petabytes. Nosotros no le decimos de cuánto, nosotros le decimos por cuánto empezar, pero puede escalar automáticamente. Tiene dos tipos de clases, al igual que S3, tenemos el estándar y el de infrequent access que tienen la misma utilidad. El estándar es lo normal, lo que usamos normalmente, y el infrequent access es para guardar data que no vamos a estar accediendo mucho. Pues esto varía en los precios y también entre menos frecuente es accesible la data, es un poquito más caro el storage, em, pero es más barato el storage, entre menos usamos los datos, pero nos permite mejorar los costos almacenándolos. Entonces es más barato accederlas, pero más caro guardarlos. En cambio, en el estándar, pues es mucho más rápido accederlos, pero es un poquito más caro guardarlos. Bueno, también tenemos dos modos de desempeño del IFS. Está la de propósito general y la de Max.io. La de propósito general lo que permite, bueno, es la que está por defecto, que se puede usar para cualquier cosa, y el IFS del tipo Max.io permite tener una gran cantidad de IOPS, de entradas y salidas por segundo, de escritores y lectores por segundo. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, podemos ir escogiendo ahí el tipo de desempeño que queramos. Además, en cuanto al rendimiento o cómo escala las lecturas dentro de un IFS, se basa en dos tipos, está el bursting y el enchains. El bursting es que por cada terabyte va a aumentar un 50 megas por segundo en la lectura y puede escalar hasta 100 megas por segundo, pero solo por cortos periodos de tiempo. Entonces, si yo necesito mucha más escritura, puede escalar hasta 100 megas, pero no se mantiene mucho por ahí porque es un tipo burst. Entonces, cuando se avance ese tiempo, entonces vuelve a bajar a 50 megabits por segundo. Y el enchains, que lo que hace es que este límite está por fuera. Nosotros no le decimos el límite, simplemente queremos acceder al IFS. Y pues si necesitamos acceder a 50, 100 o 200 megabits por segundo, pues escala y luego nos va diciendo cuánto va a ser el costo. Obviamente esto es un poquito más caro, pero trata de tener el máximo nivel de mejora de rendimiento que podamos tener en el IFS. ¿Cómo funciona la red entonces si queremos tener un alto performance de cómputo? Am, Cuando nosotros queremos manejar un alto performance de cómputo en una EC2, pues nosotros tenemos que escoger entre dos cosas, el storage y la red. Entonces, nosotros queremos saber, bueno, si queremos tener un alto poder de cómputo, queremos poder almacenar archivos o leerlos lo más rápido posible y poderlos transferir a los diferentes nodos lo más rápido posible. Entonces, eso se deriva en dos, que es el storage y el network. El storage, el IEBS, el EBS y el Instant Store son los más rápidos que podemos encontrar.
El IFS pues es rápido, pero no tan rápido como el IBS, por lo mismo de que puede ser accesible desde diferentes zonas de disponibilidad. Entonces, si nosotros queremos alto performance de cómputo, es IEBS o Instance Store. EBS escala hasta 256,000 IOPS, mientras que el Instance Store escala hasta millones de IOPS, porque pues es la misma almacenamiento donde está la computadora o el sistema operativo. Y en cuanto al network, tenemos tres opciones, que está el S3 si queremos guardar archivos grandes. Este no funciona con volúmenes de sistema, no funciona para meter un Samba si estamos en Windows, o si queremos algún tipo de almacenamiento específico a Linux, tampoco funciona. S3 es solo para guardar y recibir datos grandes. Si nosotros queremos escalar en rendimiento y tratar de utilizar la mayor IOPs posible dentro de la red de EC2, si las EC2 están en diferentes lados, pues el IFS es la mejor opción. Esta crece y tiene un alto throughput de IOPs, entonces es muy buena opción si nosotros tenemos esparcidas nuestras EC2 en diferentes zonas de disponibilidad. Y además tenemos una tercera que es la FSX for Lustre. Esto es un tipo de volumen, creo que si no estoy mal es open source. Este es un tipo de volumen de sistema como lo es NFTS de Windows o X4 o X2 de Linux. Es un tipo de sistema que está hecho y optimizado para alto performance de cómputo y pues por detrás funciona S3, aunque pues nosotros no vamos a ver ningún S3, pero por detrás funciona con S3. Entonces nosotros podemos crear este tipo de, de almacenamiento también que funciona con red muy bien. Bueno, y hablando un poquito de storage, ahora vamos a hablar un poquito de qué es, cómo vamos a automatizar o hacer orquestaciones, porque ya hablamos de cómo escalamos, EC2, cómo manejamos storage. em, pero, ¿qué pasa si yo quiero tener 10 instancias o 100 instancias y me acuerdo que tenía que actualizar el sistema y ya tengo las 10 instancias arriba, si no, y ahora cómo voy, ni modo que voy a entrar a cada instancia y a ejecutar el update o el upgrade en cada una de las 100 instancias? Pues es algo muy tedioso. Pero para eso tenemos dos opciones, que es AWS Batch y AWS Parallel Cluster. Con AWS Batch, como su nombre lo dice, nosotros podemos ejecutar comandos batch y trabajar paralelamente corriendo un job dentro de varias instancias EC2. Entonces, nosotros entramos a este servicio, le decimos, bueno, ejecuta el sudo apt update en todas estas instancias o todas instancias que tengan este tag o todas las instancias que pertenezcan a este security group o como queramos. Entonces, lo que hace es agarrar ese comando y lo va a ejecutar paralelamente entre todas las instancias que nosotros le digamos. Y esto puede ser instantáneo. Yo puedo decirles ejecútalo ahora o ejecútalo mañana a las 6 de la tarde. Entonces podemos usar el AWS Batch si queremos hacer eso. O pues también está la de AWS Parallel Cluster, que es una alternativa a AWS Batch, pero es de open source, que también maneja AWS, pero tiene otras utilidades como que puede ser configurado con archivos de texto. Podemos pasarlo a un archivo de texto que es un .sh, por ejemplo, y ejecutarlo. Esto permite también crear VPCs, crear subnet, cluster y diferentes tipos de instancia gracias a que es un clúster. Entonces, podemos manejar este tipo de clustering que es open source y podemos incluso habilitar los CFA para mejorar la red también. Pues, y si tú no es algo muy largo, no es algo muy complicado, como les decía, no es largo el tema, vamos a ir un poquito ya a las Solution Architects. Este es un ejemplo de cómo bloquear una IP en AWS, tomando en cuenta que existen las VPCs, que la VPC es como una red, perdón, como una red interna, pero dentro del mundo, dentro de todo el subnet de AWS. Y también tenemos por dentro los security groups en cada instancia. Entonces, si yo tengo un cliente que se está comunicando conmigo mediante internet y yo quiero bloquearlo por X o Y razón, la mejor forma de bloquearlo siempre va a ser por la VPC. Imagino que en algún apartado van a ver esta parte de red, pero es importante que sepan que en el security group no es recomendado bloquear IPs. Primero, porque no tenemos deny, no podemos denegar ninguna cosa, solo permite allows. Entonces no podemos bloquear una IP desde ahí. Lo que podemos hacer es simplemente permitir solo el tráfico de un solo lugar, solo esa regla, podemos tener esa regla, pero no podemos decirle bloqueame esta IP o deniega todo el tráfico que venga proveniente de esta IP. Eso, si nosotros lo queremos hacer, es por medio de la VPC. Claro, hay otras formas de hacerlo con un WAF o con CloudFront o con otras herramientas, pero suponiendo que no tenemos eso y solo tenemos un cliente y el Security Group y la VPC, pues la mejor forma siempre va a ser por medio de las NACLs, que son ACLs dentro de la VPC, que son listas de control de acceso. Entonces,
ahí sí permite entradas, permite reglas de allow y reglas de permitir y reglas de bloquear. Entonces ahí sí permite esos dos tipos de reglas. Además de que no guarda el estado como lo hace Security Group, que Security Group si está bloqueado recibir todo el tráfico, pero está permitido salir todo el tráfico y yo entro a mi instancia y hago un update, pues como sale el tráfico de la EC2, la Security Group recuerda que yo envié esa solicitud y por ende cuando regresa me permite ese tráfico. Eso se llama, eso es que la Security Group guarda el estado. Eso significa que guarda ese estado de que yo envié y por ende yo estoy esperando una respuesta, entonces me permite el tráfico de entrada de esa request. En cambio, los NACLs de VPC no tiene esa funcionalidad. Si yo yo tengo permitido sacar tráfico, pero no recibirlo. Entonces, aunque yo de mi EC2 lance un ping a Google, por ejemplo, la respuesta nunca me va a venir porque yo tengo bloqueado el regreso, no lo guarda, no guarda ese estado de la request. Entonces es algo muy importante y viene mucho en el examen también esta pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo creamos una EC2 con alta disponibilidad? Suponiendo que no queremos Elastic Load Balancer, no queremos ni los Elastic, no, perdón, no queremos ni los Auto-Scaling Groups. Suponiendo que solo queremos tener una instancia y que sea altamente disponible. Bueno, primero esa instancia, imagino, si queremos poner una IP pública, pues le ponemos un Elastic IP, le asociamos a esa Elastic IP a esta instancia y nosotros podemos crear una alarma en CloudWatch y le decimos, bueno, cuando te presente algún tipo de error o cuando las solicitudes estén en cero o, bueno, dependiendo de nuestro sistema, cuando X o Y razón, esta instancia podría significar que no funciona. Entonces ejecutame una lambda, que la lambda es un pequeño programita en código que podemos colocar en AWS que se va a ejecutar. Entonces ejecutame esta lambda y esta lambda lo que va a hacer es levantarme una nueva instancia, apagarme la instancia anterior que ya no funciona y asociarme la Elastic IP que yo tenía a esta otra nueva instancia. Entonces, si a mí se me muere una instancia, automáticamente se dispara el evento de CloudWatch y yo puedo acceder, yo puedo levantar ese lambda que por medio del SDK de AWS, que es una librería para poder ejecutar llamadas a los servicios de AWS, yo puedo apagar la instancia, levantar otra nueva y asociarle esa Elastic IP y así yo tengo continuamente mi instancia siempre levantada. Entonces, esto es una forma de tenerla de alta disponibilidad. Otra forma es creando una EC2 con un scaling group, que es lo que hablábamos antes. Nosotros podemos asociar un Elastic IP a un scaling group. Nosotros le decimos, por ejemplo, yo quiero tener al menos una EC2 en mi scaling group. Quiero tener lo máximo 1 y lo deseado es 1. Entonces, siempre voy a tener una instancia encendida y puedo decirle que se esparza por dos zonas de disponibilidad. Así, si se apaga una instancia o una instancia me falla en una zona, la siguiente se va a encender en la otra zona de disponibilidad. Entonces, yo siempre voy a tener una instancia todo el tiempo encendido. Y pues en la parte de scaling groups también tenemos la parte de manejar siempre varias zonas de disponibilidad, podemos manejar diferentes cantidades de mínimos, de máximos, de deseados, y esto nos permite escalar automáticamente dentro de la red, o si necesitamos el Elastic Load Balancer, pues también lo podemos utilizar. Al final, por debajo, utiliza AutoScaling Group. Entonces, dentro del user data de EC2, nosotros podemos colocarle que cuando se ejecute la instancia, siempre anda a buscar esa IP, esa Elastic IP, asociámela a mí, porque yo quiero tener esa Elastic IP asociada. Entonces, siempre voy a tener solo una instancia y se va a estar levantando sola cada vez que lo necesite. Entonces, eh, esa es otra arquitectura bastante importante de verla. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una IBS en mi instancia? O una IFS o lo que queramos. Bueno, pues es el mismo punto. Nosotros podemos usar el Lifecycle Hook de los de los Autoscaling Groups. Estos Lifecycle Hooks son funciones o pequeñas funciones que podemos ejecutar a lo largo del ciclo de vida del Autoscaling Group. Entonces, ¿cuál es este ciclo de vida? Antes de iniciar una instancia, la instancia está iniciada, antes de terminar la instancia y después de terminar la instancia. Entonces yo tengo un IBS y se me termina la instancia, por X o Y razón se me muere y como tengo máximo 1, mínimo 1 y deseado 1, pues se me va a ejecutar la otra instancia en la otra zona de disponibilidad. Y en el ciclo de vida del ASG, yo le digo, bueno, cuando termines una instancia, entonces tomarle un snapshot al IBS
y cuando tengas ese snapshot lo guardas. Entonces yo en el EC2 ya le puedo decirle, bueno, cuando te hayas lanzado en el ciclo de vida de me lancé, en una instancia ya está lanzada, entonces anda y buscas una snapshot del EBS y volvés a crear el EBS en esta nueva zona de disponibilidad y lo asocias. Entonces, y también me asocias la Elastic IP. Entonces nosotros podemos manejar ese tipo de arquitecturas acá también y pues podemos crecerlo a 10, 20, 15. Si nosotros queremos que tener una IFS y que se asocie a todas las instancias, pues nosotros podemos programarlo también en el Lifecycle Hook para que cuando se me termine una instancia, desasocio mi IFS y lo asocio a la nueva instancia IFS. Y pues bueno, eso sería todo prácticamente. Y si tú no es algo muy grande, pero es muy importante saberlo y mucho de lo que venga en el examen se basa en este servicio también, en términos de seguridad, en términos de storage y pues espero me han comprendido todo el tema. No sé si habrá alguna pregunta. En mi caso, me gustaría preguntar, generalmente no, siempre cuando levantamos una instancia, ya viene con un volumen EBS por default. Ahora, cuando Eh, nosotros le adjuntamos un nuevo EBS, ¿dónde se comienza a guardar la información? ¿En el nuevo EBS o en el EBS root? Fíjate que eso depende de tu configuración. Cuando, por ejemplo, en sistemas Linux, cuando nosotros estamos en Linux, nosotros podemos abrir la tabla de particionados del sistema y nosotros cuando asociamos una nueva IBS, nosotros podemos ver ahí que hay un tipo de disco duro, como que fuera literalmente conectar otro disco duro que no está montado. Entonces, literalmente es un file system que no está montado en Linux. Entonces, nosotros dentro de la instancia lo que tenemos que hacer es montar ese IBS dentro de nuestro equipo. Entonces, es como tener bueno, en Windows, como tener un C, un disco local C, un disco local D, un disco local E. Entonces, es lo mismo en Linux. Tenemos un DB. Uy, ¿cómo se llama en Linux? DB0, si no mal recuerdo, DB0, DB1. Entonces nosotros estamos teniendo así, si tenemos 10 CVS, pues va a ser DB0, DB1, DB3. Entonces nosotros tenemos siempre que montar esa instancia, ese disco duro en una carpeta dentro del sistema. Entonces, si necesitamos usar ese IBS, siempre hay que montarlo, no va a aparecer así, solo así va a aparecer, ¿no? Intentamos montarlo y lo mismo con IFS. Siempre hay que montarlo. Listo, gracias. ¿Vale? Asignar cuotas a nivel de IFS. Fíjate que no hay algo así como asignar cuotas a nivel IFS, pero sí podemos reservar IOPs. Podemos decirle, bueno, yo voy a utilizar 1 millón de requests de IOPs entre todas mis EC2, entonces resérvamelos. Entonces lo que permite eso es como ya apartar ese tipo de tráfico, ese tipo de IOPs para mi IFS. Entonces no podemos hacerlo por tal asignar cuotas, pero sí reservar IOPs. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, si no, pues eso sería todo. Si no, cualquier cosa, pues me cuentan y con mucho gusto les puedo ayudar. Gracias. Feliz Por noche. el tiempo, ingeniero. Gracias, feliz nochecita. Gracias, Alejandro. Que por tu tengan feliz apoyo. noche. De pronto nos puedes compartir la presentación por WhatsApp. Claro, no hay problema, yo se las comparto. Muchas gracias por el tiempo. Muy amable. Feliz noche, nos vemos.